¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos en los primeros minutos de esta conversación? Pi. Pi. No muy corto. Vale. Siempre pregunto a mis invitados, invitadas, por su relación con el mar. Yo no sé si arrancar en Benidorm. Sí. Yo conozco el mar con, no sé si son 7 o 8 años, y es la primera vez que voy al mar, y fascinante. Mi relación con el mar es buenísima. Yo adoro el mar, especialmente el Mediterráneo. Me gustan los mares calientes, los mares donde puedes estarte en el agua sentada tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, como si estuvieras en la bañera de tu casa, y adoro el mar. Y me hace sentirme súper bien. O sea, si tengo problemas, llego, dijéramos, a la playa o al destino que he elegido, un poco con problemas o confuso, tal. El primer baño de mar es como que me limpia de todo y me compensa de todo. Digo, ¡ay, qué gusto! Por favor, el mar. ¿Y los faros? ¿Te atraen los faros? Hombre, cuando me dices faro, siempre pienso en un faro que además va unido a un mar que también es maravilloso para mí. Pienso en el faro de La Mola, que está en Formentera, y que yo tuve la suerte de conocer tanto Benidorm en el 57-58, que es que era un paraíso terrenal, porque no había nada, o sea, no había ni apartamentos. Me acuerdo que hicieron unos y mi padre dijo, vamos a verlos, como quien va a ver una cosa extraña, y un edificio de apartamentos. Y no les gustó a mis padres, claro. Pensaron que eso qué raro era, veranear como en un cajón metidos unos sobre otros. Y bueno, y el faro de La Mola sí, porque está en lo alto de Formentera y es muy salvaje, y el mar de Formentera ha sido Ibiza y Formentera, los dos. He estado más en Formentera, creo. También en la época dorada, cuando tampoco había nada, había 4 hippies, y era una maravilla. O sea, ese agua que de tan azul es casi añil, ¿no? Para mí creo que no hay placer mayor que ese. Tengo que decir que estoy muy contenta de que estés aquí esta noche. Teníamos ganas de traerte como gata parda. Veremos dentro de un rato quién está detrás de este seudónimo, Pi, pero ya quiero adelantar a los oyentes, a los fareros y las fareras, que tienes una historia apasionante, y si la cuentas tan bien como la he leído en el libro del que vamos a hablar también dentro de un ratito, pues vamos a pasar un rato fabuloso. Aparte sé que eres farera. Soy farera y estoy muy contenta de que me hayas traído. Sí. Y que a veces piensas en el Suena la Vida. Una vez pusimos el Suena la Vida a Javier Fesser y lo acertó. Así que ya no se lo ponemos a ningún invitado. Bueno, yo no lo acertaría, te aseguro que no lo acertaría. Bueno, mira, vamos a recorrer algunos escenarios de tu vida. Ok. Vale. Primero voy a ponerte un sonido. Quiero que cierres los ojos y me digas dónde te llevaría este sonido. Vamos a ver. Un reloj de pared. Ah, un reloj de pared. Bueno, sí que estoy mal para esto de los oídos. ¿Sabes lo que me ha parecido? Al principio, las tijeras de podar. Unas tijeras de podar un jardín. Pero también no, es ser, un reloj. Es un reloj de pared. Es el péndulo. Sí. Tú lo tenías en el hall de la casa, no sé si de tu casa familiar, o dónde estaba un reloj así que ha marcado tu infancia. En la casa donde yo nací, donde viví 20 años, pero en la que llevaban ya viviendo como, no sé, pues como 50 años o no sé, muchos. Ahora mismo las fechas, pues había un reloj que nada más entrar a la casa lo veías, que era el reloj del hall. Era un reloj de esos como tipo inglés, así altos, sí, que tenían el péndulo de pie y el péndulo que plum, 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 y un sonido un poco metálico. ¿Sabes? Cuando las horas eran un poco cling, un poco metálico. Y era una casa que era muy grande y entonces tenía muchos relojes, y a mí era una cosa que me gustaba y me parecía que era lo normal, pero luego me di cuenta que no era lo normal, porque había ese de hall, luego había otro en un salón más pequeño,
otro en el cuarto de estar, de entrada 3, porque en el comedor sí había un reloj, pero me parece que nunca funcionó. Y luego ya tampoco había relojes había uno en el pasillo, pero tampoco recuerdo la hora como la daba. En fin, Oye, mucho reloj. Fíjate que estás describiendo un sonido en casa constante, que es un tic-tac de un reloj. Sí. Entiendo que no estarían todos sincronizados. No. Entonces constantemente uno marcaría los cuartos, otro las horas. Sí, no daban... Y ese era tu sonido que tendrías, para ti sería el silencio. Sí. Pero en realidad es un sonido constante, ¿no? Sí, bueno, constante tampoco, porque no sé si daban los cuartos, de eso no me acuerdo, pero no iban todos a la vez, claro, porque oías a lo mejor, decías, mira, son las 6, sonaba a lo mejor primero el del hall, luego oías el otro que era más agudito, más campanita, más... En fin, sí, había ruidos de reloj y a mí me hizo muy raro vivir en una casa que no tuviera reloj. O sea, yo ahora no tengo reloj y no sé, me he acostumbrado, pero hace raro no vivir sin un reloj. Lo siguiente que quiero recorrer contigo es un olor, y no precisamente a perfume, sino el olor de jabón del Malo y de mandarinas. Los jabones, claro, todo el mundo sabemos que pueden ser buenos en el sentido de que están hechos más elaborados y también son más caros. Y luego hay jabones que son más malos. Eso es un poco literario, lo del jabón malo. Yo sé que los hay. No sé exactamente. Por ejemplo, el jabón lagarto es un olor que a mí me encanta. Pero bueno, creo que cuando me refiero a eso... Y a la mandarina, manos, sí, la mandarina, el olor de sí. las manos. La mandarina completamente, es un olor muy, muy, muy de infancia. No sé por qué, aunque yo sigo comiendo mandarinas, pero lo asocio muy a la infancia y lo asocio también a que, porque yo iba a comer a mi casa, o sea, hacíamos un corte para el mediodía, comíamos en casa y volvíamos al colegio. Y yo me acuerdo que una época que una niña que tenía al lado, en el pupitre, que no me acuerdo quién era, no era amiga especialmente, no me gustaba especialmente, traía siempre mucho olor a mandarinas en las manos. Y yo pensaba que no se debía haber lavado las manos después de comer, aunque a lo mejor sí se las había lavado y le perduraba. Perdura, sí. Perdura, sí, porque yo ahora me di cuenta que me perdura, sí. Porque la actriz y escritora, te voy a llamar de las dos maneras, sí. Marta Fernández Muro, se ha puesto de seudónimo esta palabra que puede ser un número, pi. Es muy corto, es el número pi, o bueno, no es el número pi en especial, pero pues porque tengo un amigo que me había conocido siempre en el cine. No me había visto nunca en la realidad, bueno, como tanta gente, o sea, conozco de pronto a una persona que no me había visto nunca en realidad, y él me tenía como, en imagen le parecía yo que era una mujer como más grande, o como más, sí, como más alta, como más grande, y entonces empezamos un poco con la broma, pero si eres muy pequeña, pero pequeñita, y entonces él para mí es pi, y yo para él soy pi, pero no soy pi para nadie más, pero digo, bueno, voy a decir el mote que nos damos por pequeño, porque así una cosa un poco infantil. Nosotros te hemos visto en un montón de películas, has trabajado con los mejores directores de este país, con Ricardo Franco, con Colomo, con Almodóvar, con Alex de la Iglesia, con Zulueta, en fin, te hemos visto también en muchas series, pero a mí me ha sorprendido mucho haber leído tu novela, tu primera novela, La cabeza a pájaros, donde cuentas una historia que es una historia familiar de 150 años que arranca, y ahora entenderán los oyentes por qué te he dicho, no precisamente a perfume. Sino al jabón del Malo, que arranca con tu bisabuelo, sí, Sixto, que monta en Madrid viniendo de la nada, me parece, ¿no? Sí. Que vino con una mano delante y otra detrás. Sí. Y montó en Madrid una de las perfumerías más importantes de esta ciudad. Sí, que en su momento fue muy importante. Y ahí, yo en la novela, aparte de que era algo que yo tenía dentro y que quería contar, porque siempre me parecía que eran cosas, bueno, muy peculiares, o por lo menos que a mí me habían marcado muchísimo. Y yo digo, esto tengo que contarlo. Y aparte de que sea mi historia, sí, bueno, está novelada porque yo todo eso no lo sé, los datos. Ahora, claro, lo demás, el envoltorio, hay mucho de novelado, pero también cuenta una cosa que es, bueno, una cosa que existe, que es, pues es una gente que viene de la nada, que
se apuntan o forman esa burguesía que asciende y que luego baja. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo soy lo que es venida más y luego ya venida menos. Porque, Marta, vamos a imaginar, ¿no? Que hay un punto de partida de esta historia que es tu bisabuelo Sixto. ¿Tu bisabuela es Carmen? Carmen Alonso y Sisto Romero. Y entonces llegan a Madrid. ¿De dónde vienen ellos? Él viene de fuera, de Mansilla de la Sierra. De Mansilla de la Sierra. Y monta Bueno, la verdad que yo ya lo que conozco es que ya es que crea la perfumería. Pero vamos, los antecedentes me los invento. Ya. O sea, yo le he puesto... Perdóname, se contaba siempre que él había, antes de tener la perfumería, que había barrido muchas trastiendas. Sí. Lo que es entrar como mozo en un comercio de esa época y pues barrería, cargaría, y eso es lo que se decía. ¿Cómo se hace con la perfumería? No lo sé, pero yo he inventado una historia en que le pongo que se hace con ella, con esfuerzo y con... Perfumería inglesa. Sí. Inglesa. Sigue estando. Que ya el nombre... Para aquella época, ¿no? Sí, exótico. Perfumería inglesa es glamuroso. Claro, es que en ese momento yo creo que el glamour y lo extranjero es lo que gustaba. Sí. Porque enfrente de la perfumería, que sigue estando, o sea, es un bar, pero se ve el letrero, se ve todavía el letrero en bronce que pone perfumería inglesa arriba, pues un poco más... No, más abajo, porque la perfumería está más pegada a sol. Un poco está Lardi, que es un nombre también, suizo, sí, o sea, como francesado. Entonces, claro, la perfumería inglesa, claro, eso daba, pues eso, para la nueva burguesía, la gente que había hecho dinero y que querían ser ya no pueblerinos, sino de capital bien, o sea, ¿me entiendes? Sí. ¿Y tú naces en 1950, sí, Marta? Sí, soy muy mayor, ay. Y la historia de tu familia es la historia de parte de las familias de este país durante 150 años. Supongo que sí. ¿No? Has dicho en este ratito de conversación, nosotros lo hemos vivido todo. Yo he vivido, ¿no? O he sabido que mi familia era burguesa y luego como si hubiera venido a menos, ¿no? Total. La fortuna, el infortunio. Pero tú, fíjate que si hablamos de 150 años se está hablando de las dos repúblicas, de la guerra civil, de la dictadura, de la democracia. Y entonces, claro, al final, si tú sigues los pasos de toda una familia, Fernández Muro, que además me parece que se unieron los dos apellidos también para dar glamour. Total. Sí, porque yo... Aquí, oye, eran unos grandísimos conocedores del marketing. Totalmente. O sea, venían todos de la nada, o sea, tanto por padre como por madre. Los de mi padre fueron emigrantes que se fueron a Buenos Aires también a hacer fortuna, absolutamente. Pero le hicieron. O sea, tuvieron la suerte de que también le hicieron. Y entonces, en un momento dado... empezaron trabajando con alpargatas, bordando alpargatas y luego ya empezaron a darse cuenta que si lo de las alpargatas funcionaba, que también podían trabajar con el cuero. Y fíjate, esa pampa, lo que yo también cuento en el libro, llena de, pues eso, había que vestir a los caballos y a los gauchos. Entonces todo el atrezo que llevan, todo es el cuero. Hicieron las pecheras, y también hicieron mucho dinero. Y se dieron cuenta que quedaba mucho mejor llamarse Fernández Muro que llamarse señores Fernández. Y entonces pagaron el apellido y lo unieron. O sea que, ¿me entiendes? Sabían muy bien cómo ascender, cómo subir, que se diría ahora. Marta, y ahora que acabamos de celebrar los Reyes, ¿tú cómo recuerdas tus días de Reyes? Cuando, no sé, sois 4 hermanas, ¿no? Somos 4. Entonces, ¿cómo recuerdas esas mañanas de Reyes? Pues mira, casi recuerdo con más ilusión la preparación de tener los zapatos los mejores que tuviéramos, que tampoco en esa época había muchas cosas y ya estaba la cosa decaída, ¿eh? Entonces se limpiaban mucho los zapatos, tal, y ordenábamos todos los juguetes, las muñecas, todo bien ordenado, los cuentos, si se habían roto las páginas, se pegaban con celo, todo perfecto, pero que era un armarito así, ¿eh? No es como ahora los niños, eran 4 niñas y un armarito así, diminuto, ¿eh? Había pocas cosas, pero muy queridas. Y entonces esa preparación me encantaba. Poner el agua, poner para el camello, todo eso. Y luego yo era muy puñetera, que diría mi padre, porque como yo siempre he tenido mucha imaginación, a mí me ha hecho vivir más el deseo, el voy a ello, el quiero ir, que el hecho en sí. Entonces yo había pedido, suponte, un cochecito para llevar al muñeco. En mi cabeza ese cochecito era
bomba. Yo lo había inventado lo mejor que me había dado la gana, sobre todo, como alguno que habría visto en algún lado o ninguno que había visto. Yo lo había creado con... Y la realidad siempre es otra. Luego era una sillita de plástico, que sí, que luego jugué mucho con ella. Lloraba casi todas las mañanas de Reyes, porque me costaba muchísimo lo que es la realidad, cosa que me pasaba con 7 años, no sé por qué, porque es la edad que empiezo a recordar las cosas. Me pasaba de niña y yo creo que me ha pasado toda la vida. Y así estamos, o así estoy. Marta, ¿por qué te haces actriz? Hay una cosa muy buena que has contado, yo creo que en alguna entrevista, no recuerdo si sale en el libro, que es lo de tu hermana Teresa. Que tu hermana Teresa era la guapa, y entonces todos los directores querían trabajar con ella. Sí. Y ella dijo, no, a mí el cine no me interesa nada, y ni siquiera cogía el teléfono. Exacto. Mi hermana Teresa era y es, es muy guapa, siempre ha sido la guapa, porque en las casas, y además que eso se decía mucho. A ver, íbamos, me acuerdo, a un sitio que nos hacían jerseys, y decía la del punto, que la llamábamos, pero ¿dónde está la guapa guapa? Porque no éramos feas ninguna, pero había una que era la guapa guapa. Entonces sabíamos que era Teresa. Pues no ha venido hoy, pues... Y mi hermana Teresa sí andaba con amigos que empezaban a hacer cine y todos estaban, yo creo, enamorados de ella. Y entonces querían hacer cine con ella y tal. Y ella no tuvo ningún interés, le pareció horroroso. Hizo hasta un programa con Tippy Cole en televisión, Una noche vieja, échale guindas, vestida de niña bailando. Es que tú la ves ahora, parece la persona más tímida del mundo. Pues allí se lanzó con un lazo bailando y era muy mona y bueno, yo qué sé. Pero no le gustó nada, le parecía que aquello era esperar, no tenía ninguna vocación. ¿Y entonces tú, Marta? Pues, ¿sabes? Tú tenías la vocación, no sé quién de las dos empezó antes, al verla a ella, tú te animaste y dijiste, pues voy a probar yo. No, al ver a ella no me animé más porque... ella antes, porque ella es mayor que yo, no, yo lo veía a ella y pensaba, es justo que le pase esto a ella, porque yo la consideraba, entre que era mayor y era guapa, pues como que era lo natural, o sea, como mírala, claro, no me extraña nada, ¿sabes? Amor de hermana, admiración de hermana. Sí. Pero fue más tarde, yo hice muchas cosas, estuve muy perdida muchos años, porque yo no quise ir a la universidad. Todas mis hermanas fueron, sí. Y mi padre tenía muy claro que había que estudiar, que las mujeres teníamos que estudiar. ¿Qué íbamos a hacer si no? Había que estudiar y poderse ganar la vida. A él le había marcado mucho esas cosas en la guerra, porque había visto caer fortunas, gente que no había pegado un palo al agua, que luego se dijeron, bueno, tú me entiendes. Él era químico, ¿no? El que era... Mi padre estudió químicas. Estudió químicas. Era químico y trabajó toda la vida. Pero él, yo lo digo porque es así, no lo digo ni que sea bueno ni que sea malo. En su casa no había visto trabajar. Bueno, su padre había trabajado de niño, había trabajado de niños como burros en Buenos Aires, con las alpargatas y el cuero, pero se retira a España a vivir de las rentas con 40 años, mi abuelo, o 42, de donde en su casa mi padre no ha visto un señor que diga por la mañana, hay que ir a trabajar. No. Que suene un despertador, que desayune, que vaya a trabajar, que vuelva. Desayunaba en la cama, ese señor. En la cama. Sí, claro. Y siempre con servicio y en casas grandes. Y divinamente. Oye, ¿y cómo se llama Marta de repente? No te voy a decir la ruina. No, porque no era ruina. Porque no era ruina, pero ruina. ¿Cómo se lleva de repente, pues eso que has dicho, ¿no? Venirse a menos. Venirse a menos. Pues mira, yo como ya casi nací en el a menos, porque yo ya soy de los 50 y era una España muy pobre en general, pues yo estaba entre los privilegiados. Hombre, lo sabía muchísimo más, pero vamos, yo era una niña privilegiada, quiero decirte. Pero más, yo he pensado mucho en la generación de mi madre. Estas chicas que por lo que sea no habían dado palo al agua, ni sabían que había que darlo, ni habían estudiado, ni habían hecho nada porque no se hacía nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En determinada clase social. Sí. Es que entonces eso sí que me parece a mí, en mi madre me parece encomiable, porque mi madre, eso de haber tenido alrededor, pues eso, gente que le hacía todo, que tal, que ella lo que daría sería organizar o dar alguna orden que otra. Pues verse ella teniendo que llevar una casa, yendo al mercado, cocinando y con unos presupuestos mucho más apretados, pues yo a mi madre la admiro porque jamás la vi quejarse, poner una mala cara o desear algo. Eran una educación como espartana, que corresponde muy bien, yo creo, a una época y a un tipo de familia
donde hay mucha sobriedad, porque no era un dinero como el de ahora, que se manifiesta, ni no, era como en sobrio, ¿sabes? Como en sobrio, era otro estilo, no eran estas cosas de ahora. ¿Y por qué has dicho, Marta, yo estuve muchos años perdida? Porque lo estuve, porque yo salí del colegio, dije que yo no quería ir a la universidad, mis padres me lo permitieron, yo creo que porque les pillé cansados, era la cuarta, o porque tal vez pensaron que eso sí me fastidia un poco, que yo no iba a valer, ¿sabes? Como que esta que ha nacido ya la cuarta, ay, que la vemos además un poco con la cabeza ya, con algún que otro pájaro, dejémosla estar. Y bueno, y luego fíjate lo que he valido. Oye, con la de guiones... Vamos, lo que he valido. Y vales, con la de guiones que has estudiado. Muchos. Con la de horas que te has tenido que pasar dándole al guión. Total. He estudiado muchísimo. Además, tú no has parado de trabajar, Marta. Has trabajado muchísimo en cine, luego una serie tras de otra. Teatro, que es lo que me ha salvado últimamente, porque no hago cine. También es verdad que al no tener un gran papel protagonista, y eso lo hemos hablado muchas veces con otros actores y con otras actrices, uno mantiene una estabilidad que la profesión no suele dar a los grandes protagonistas, ¿no? A los que de repente pues lo rompen. Y los que habéis estado en papeles secundarios, mantenéis el trabajo toda la vida. O de reparto. Sí, porque el papel principal, aparte de que tienes que ser buena actriz, yo no lo niego, claro que tienes que ser buena actriz para mantener todo eso, también va muy unido a las bellezas. A la juventud. Si piensas en películas, casi siempre, bueno, ahora ya estamos un poquito más aflojados en lo que es en las bellezas, dijéramos, tradicionales o convencionales, pero la protagonista siempre tenía que ser guapa, era la chica y tenía que ser una chica bonita, y ellos también, bueno, aquí ellos se lo han pasado un poco por alto, porque los grandes triunfadores de mi juventud no eran nada guapos, y eso a mí siempre me daba mucha rabia. Yo decía, hombre, ¿pero por qué? Ellas tienen que ser guapas y ellos aquí cualquier cosa. Acostumbrada a ver los galanes americanos, esos Gary Cooper, esos Cary Grant. Hombre, eso eran hombres. Ay, me río. Sí, me río. Es que vaya galanazos, ¿no? Por ahí. Aquí no, ese estilo no se llevaba mucho. Bueno, que me enrollo. ¿Qué? Pues que por eso yo, claro, a mí no importa que esté un poco más mayor o más joven o más arrugado a menos, porque como nunca he sido la chica bonita, pues bueno, ahora soy la abuela o lo que sea, ¿tú me entiendes? Pero quieres seguir trabajando, tú eres de las que con las botas puestas. No, con las botas puestas nada. No, yo con las botas puestas no, yo en mi casa o donde sea. Pero no quiero seguir trabajando, hombre, mientras pueda y lo disfrute, bien. Ahora, cuando ya es una cosa que te empieza a cansar, empiezas a no entender los códigos, porque ha cambiado muchísimo el mundo, la gente joven es completamente distinta a la gente joven de mi época, se ha hecho un mundo muchísimo más competitivo y yo, la verdad, que no estoy criada de esa manera, para esas competitividades ni para estar en esos. No, yo soy más, no sé, soy de otro carácter, de otra pasta. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo a veces digo, que hagan ellas, que hagan ellos, ¿sabes? Cuando veo que digo, pero bueno, qué jaleo es este, ahora cogen otra que no sé bien dónde, saldrán de algún lado y serán estupendas, pero ni controlo, ni conozco, ni nada, de un día para otro, plum, todas las series del mundo, y fíjate qué maravilla, no sabemos, antes había como unos caminos que se recorrían, yo no es que no estoy a favor del esfuerzo, yo más bien soy bastante hedonista y bastante vaga, lo reconozco, sí, aunque he trabajado mucho, soy vaga, pero claro, digo, pero bueno, ¿cómo ahora mira, la reina del cotarro, una que no sabemos? Por eso digo, pues que hagan ellas, hombre, y que se entenderán en este mundo de ahora. Yo como que un poco paso, ya está, yo qué sé. Ay, Marta, qué buen rato. Oye, ¿por qué La cabeza a pájaros? Bueno, que es el título del libro. Ya casi tenemos que despedirnos, pero es que estamos aquí pasándolo también. Sí, que nos estamos riendo. Yo pensé que iba a ser una cosa muy melancólica, porque el pasado, mi padre, mi madre, mi abuelo, ¿no? Y veo que sí es lo malo mío, que yo siempre acabo haciendo reír y acabo riendo. O sea, que es tremendo. Pero qué buen rato, la verdad, pues disfrutando. Sí, porque la verdad que hago... Sí, dime. Entonces, Marta, lo de La cabeza a pájaros, que es como se llama la novela. ¿Qué tienes que ver con los pájaros? Porque claro, nosotros
habríamos puesto, ¿no?, la cabeza llena de pájaros, Sí. pero es que todavía es más concreto. La cabeza a pájaros. Bueno, esta da un poquito la vuelta, porque es la normal, la expresión dice, tengo pájaros en la cabeza. Claro. Está un poco dado la vuelta porque me sonaba mejor, más literario. La cabeza a pájaros viene a ser lo mismo, o sea que en mi cabeza tiene para bien y para mal, para las dos cosas, es una cabeza bastante deshilachada, con muchos pájaros. Fíjate que te has puesto pi. Es verdad, pi, 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 pi. Claro, así empezó el juego de pi, pero qué pi, pi, pi. ¿El amor cómo te ha tratado, Marta, en la vida? Casi nunca me preguntan por el amor, no estoy acostumbrada a hablar de amor. Bueno, te diré como una frase muy bonita que oí en una película que no me acuerdo cuál es, que un personaje le decía a otro, yo cuando era joven lloraba, ahora ya no lloro, le decía a otro, nadie sabe tanto del amor como una solterona. Quiero decir que yo, sí, soy soltera. Sabes de amor. O sea, que no he vivido nunca con un hombre a largo plazo, no me he casado nunca, no he convivido, pero sí, sé del amor, sí, nadie sabe tanto del amor como una solterona, decía esto. Yo no es que sea la solterona clásica, pero sí, he sido muy enamoradiza, pero me he enamorado siempre bastante mal. ¿Has sido pasional? Sí, de joven también lo era, y directa, cosa que no sé si se llevaba en mi época. Yo creo que a veces les asusta un poco. Sí, porque a mí sí me gustaban. Pues enseguida se lo decía. Sí. Hombre, sí, se lo decía. Claro. Se lo decía, pero a lo mejor ahora está bien visto. Ahora está bien visto. Yo creo que en mi época debían decir, pues esta mujer, ¿qué es todo esto? Sí, he sido pasional y he sido muy enamoradiza, pero creo que como no buscaba un establecerme ni una cosa, tú sabes, no buscaba un estado, sino que era amor por el amor. Pues una cosa así muy romántica, muy de pasión, muy evanescente, muy de sentimiento. Pues creo que colocaba el amor, lo tenía en mí y lo iba colocando donde iba viniendo, pero ni me fijaban bien ni quiénes eran. Quiero decirte que me he equivocado mucho y que por esa cosa he sufrido también mucho, pero no eran tanto los culpables ellos como mi forma de concebir el amor. ¿Te has imaginado alguna vez, como dices que imaginas tanto? Sí, mucho. Se ¿Te me va has la imaginado cabeza alguna vez viviendo con alguien, con esa rutina, esa cotidianidad, esas cenas repetitivas, esas comidas, esas lavadoras, esas? Pues sí, lo he imaginado y en cuanto lo imagino a fondo, sobre todo que mis hermanas son realistas y tengo una que es más realista, que digo, hija mía, qué bruta eres, de verdad. Es realista a muerte. Y cuando yo le digo, pues es que me gustaría, porque claro, ahora ya qué tal, que soy más mayor, pues convivir. Dice, ¿y qué? ¿Y por las noches ponerte a freír boquerones? No te veo, Marta, no te veo. Y dijo, pero tengo que freír boquerones. Pues mejor podemos hacer un plato un poquito más light. Exótico. No, ella me dice lo de los boquerones y desde luego me quita todo. Digo, ay, qué razón tienes, no me veo friendo boquerones a las 11 de la noche, yo qué sé, no lo sé. Bueno. Ay, qué bien. Mira, nos vamos a despedir con una canción de los Beatles. Ah, sí, también. Porque tú has sido muy Beatlemaníaca, ¿no? Te han encantado. Fuisteis a recibirlos y todos al aeropuerto cuando vinieron a España. Sí, he sido en primera fila en el concierto. Sí. Sabes muchas cosas de mí, claro. Sí, es que he sido muy conocida por muchas cosas. ¿Quién dirías, Marta Fernández Muro, que ha sido o es el faro de tu vida? Estas músicas llegan al alma por completo. Qué buena letra. Pues el faro de mi vida yo creo que ha sido el concebir yo misma, supongo que ayudado por el ambiente en el que estaba, pero porque nadie es aislado, pero concebido por mí misma, que había otra vida posible y que había que pelear por esa vida que yo sabía que había detrás de mi casa, del colegio, de la época. Y sí, busqué una vida más creativa, tolerante. Soy tremendamente tolerante, a veces creo que me paso. Y es una vida con tolerancia, con una forma también de querer más abierta. Sí, o sea, ese ha sido el faro de mi vida, descubrir que había más cosas y que tenía que seguir esas huellas. Que esas huellas es lo que, no sé si me harían feliz, pero lo que yo necesitaba, sí, lo que yo necesitaba hacer, lo que tenía que hacer. Ha sido un placer tenerte aquí. Ven cuando quieras, cuando estés desvelada nos llamas. Vale, Mara. Marta Fernández Muro, nos encanta, pues que hayas estado de invitada de Gata Parda. Yo encantada.
y que formes parte de este universo. Yo encantada, porque os admiro mucho, Mara, de verdad. Un beso, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Night is cloudy, there is